Argentina, una tierra con tanto potencial, pero que lamentablemente a lo largo del tiempo se ha visto caer constantemente en la decadencia por situaciones como la que vamos a ver el día de hoy, porque el gobierno argentino acaba de aprobar y acaba de entrar en efecto la fijación por ley de precios de numerosas empresas y de más de 1.432 productos que llaman de consumo masivo, que ahora el Estado fijó los precios por ley. Lo que está siendo muy criticado por distintos grupos de pymes, emprendedores, de empresas, tanto pequeñas como grandes. Los libertarios lo han criticado mucho y hay críticas incluso internacionales, porque están haciendo lo mismo que se ha hecho tantas veces, no solo en Argentina, que tiene muchos ejemplos de haber hecho lo mismo y siempre termina pésimo, horrible, sino que a nivel mundial y fracasa. Y vamos un poco a explicar por qué y cuáles fueron las reacciones particularmente del mundo empresarial y de Javier Milei, una de las figuras que se ha destacado más dentro de la política argentina en el último tiempo. Pero antes de continuar, quisiera agradecerle al suscriptor Felipe Peña y Diego Maldonado, que se convirtieron en los suscriptores más recientes, en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario en por Flow, o por criptomonedas, un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que a medida que ha avanzado el gobierno de Alberto Fernández ha sido un desastre. El gobierno de Mauricio Macri también fue bastante malo, fue bastante nefasto. Pero el gobierno de Alberto Fernández, de los peronistas, ha sido sustancialmente peor. Tanto así que incluso muchas personas dentro del peronismo lo rechazan y lo acusan de falso peronista. Y en la práctica se nota que el liderazgo de Alberto Fernández y todo su, podríamos decir, sector político va en decadencia y va directo a desaparecer. Ahora el peronismo no va a desaparecer, se van a reinventar, ya se están reinventando, pero Alberto Fernández como figura y lo que él empuja, temporalmente sí está prácticamente muerto por su pésimo gobierno. Entonces ha sido un mal gobierno seguido por un gobierno desastroso. Así podríamos categorizar primero Macri y después Alberto Fernández. Y en medio de todo eso, la inflación se ha disparado en Argentina por sobre el 50%, que lamentablemente es algo más o menos común en Argentina. Sumado a eso, la pobreza ha aumentado, el desempleo ha aumentado, la pobreza prácticamente la mitad de la población en pobreza, de acuerdo a cifras oficiales. Y las cifras no oficiales dicen que serían mucho más, numerosa pobreza infantil, o sea, una serie de cosas bastante negativas, sumado con un empeoramiento de la calidad de vida de la población. En medio de eso, como la inflación se dispara, los precios se están disparando porque hay inflación altísima, y para intentar controlar eso, en vez de hacer lo correcto, que sería reducir el gasto, dejar de imprimir billetes, dejar de endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, y de esa manera cortar esta inflación galopante que tiene Argentina, bueno, el gobierno argentino en vez de eso decidió hacer la clásica que nunca funciona, que siempre termina en desastre y que destruye miles de empresas, miles de emprendimientos, pero que muchos gobiernos hacen con el tiempo y fracasa siempre: la fijación de precios por ley. Ahora, ¿qué significa esto? Que el Estado pone una ley que dice este producto tiene que costar tanta plata. Y es una estupidez. ¿Por qué? Porque si tú haces fijación de precios por ley, lo puedes hacer con precios máximos o precios mínimos. Ahora, tú puedes fijar los precios justamente con precios mínimos, y eso es a favor de los productores en perjuicio del trabajador, porque subes artificialmente el precio de los productos por ley. Se ha hecho en algunas partes. Eso usualmente es por lobby de grupos corporativos. Y por otro lado, precios máximos, que dicen no puede costar más de esta cantidad de plata. Pero ¿qué pasa? Las cosas no cuestan una cierta cantidad de plata porque sí, cuando todo está subiendo de precios, porque hay inflación. Y Argentina tiene inflación de sobre el 50%. Y eso significa que la moneda argentina cada vez vale menos, porque están imprimiendo demasiado. Y que vale menos significa que puede comprar menos cosas, por eso todo sube de precio. Y si lo que hace Argentina es fijar los precios por ley, bueno, lo que hacen es que las empresas ya no pueden vender a precio de mercado porque les fijaron los precios y empiezan a quebrar, empiezan a cerrar o deciden no vender porque estarían perdiendo plata cada vez que vendan. Y eso es lo que termina ocurriendo siempre. Y eso es algo que no es solo que se haya ocurrido ahora, ocurrió el 53 con Perón, que también fijó los precios por ley, pasó todo eso, desabastecimiento, empeoramiento de la situación que se está dando, y sumado también en su momento con discursos bastante duros por parte del peronismo, en contra de, bajo Perón en ese momento, de los emprendedores. Con referencia a los especuladores, el gobierno está decidido a hacer cumplir los precios
aunque tenga que colgarlos a todos. Ahí está, fracasó, también se hizo en otro momento en 1988 en Argentina, que también fracasó, y si notan pueden ver que se repiten las mismas políticas a lo largo del tiempo en Argentina, y ahí se nota por qué siempre van mal: aumento masivo de sueldos de funcionarios públicos, inflación galopante, fijaciones de precios, suma y sigue. Bueno, ahí se repite, y ahora con el gobierno de Alberto Fernández entra justamente el grupo de personas que decidió fijar los precios en Argentina, que también va a terminar bastante mal. Ahora, esto ha sido bastante criticado por distintos grupos. Por un lado, distintos grupos empresariales lo han criticado diciendo que esto, uno, no controla la inflación. Al contrario, los precios suben porque la inflación está al alza. Entonces, si tú controlas los precios, no es que pare de subir la inflación, sube igual. Lo único que logra es que empiecen a quebrar empresas, porque se evalúa la moneda y no pueden vender de acuerdo a cómo se está evaluando. Y no es que los precios suban y eso cause alza de inflación. La inflación está creciendo porque imprimen plata y se están endeudando mucho con organismos internacionales, lo que ingresa más plata, más moneda, y esa cantidad de billetes circulando, bueno, genera la situación que estamos ahora, más que nada lo que Argentina imprime plata como locos, ¿no? Y también Javier Milei, de los libertarios argentinos, más bien liberales diría yo, sería más correcto, dijo la siguiente crítica: la casta política tropieza con la misma piedra. Si siempre los controles fallan, uno debería preguntar, ¿por qué siempre recurren a ellos? Es que antes de dejar de robar con gasto público y el impuesto inflacionario, prefieren expropiar a empresarios por cálculo político. Y tiene toda la razón, al final esto es por cálculo político. Aunque yo diría que falta una cosa ahí. No es solo un tema de una reacción por cálculo político, podríamos decir, del momento, y en vez de querer dejar de robar, sino que también tiene que haber un cálculo electoral, porque en las últimas PASO, que son como una encuesta oficial, la práctica en que la gente la obligan a ir a votar, pero es como una encuesta, no es elección per se, bueno, le fue muy mal al gobierno de Alberto Fernández y a los peronistas, con Juntos por el Cambio teniendo amplios resultados favorables, siendo los más beneficiados a nivel nacional, y otros grupos creciendo, como es la izquierda, y también el sector también de los libertarios. Y por lo tanto, ante tal mal resultado, tienen unos pocas semanas ya para poder remontar ante las elecciones que son el mes que viene. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo también creo que esto lo están haciendo por un cálculo político para intentar mejorar su imagen, porque piensan, bueno, si fijamos los precios por ley, las cosas van a bajar de precio y la gente nos va a querer y nos va a votar. Pero parecen no darse cuenta, o no les importa, que eso no funciona y que es inmoral, porque ¿qué lugar tiene un político, un funcionario público, un estatista para decir cuál es el precio correcto? Todos sienten que los precios correctos son distintos. Todos tienen una percepción: hoy esto es muy caro, hoy esto es muy barato. Son percepciones subjetivas y los precios se conforman de manera natural con la comparación de las personas con sus distintos precios que colocan, con demanda, oferta, con el mercado naturalmente desarrollándose, ¿no? Entonces esto no va a funcionar, y yo creo que el cálculo político hasta el gobierno de Alberto Fernández le puede salir el tiro por la culata, porque si con esta medida empieza a ocurrir lo que ocurre siempre, que hay desabastecimiento, que empieza a aumentar más la pobreza, cuando creyeron que esto les iba a beneficiar porque se nota que no tienen la menor idea de lo que funciona ni lo que es correcto moralmente, bueno, va a terminar generando una situación de crisis, y eso va a empeorar aún más la situación de los peronistas. Entonces se están disparando en el pie ellos mismos. Y esto no va a funcionar. Y es cosa de ver la misma Argentina. Yo no estoy dando ejemplo de otros países porque podría darle el ejemplo de Hungría, de Chile en los 70, los 60 y los 50, donde también se hicieron ese tipo de políticas muchas veces, de Venezuela, de Zimbabue. O sea, les puedo dar muchos ejemplos de distintos países. Pero estoy dándole ejemplo de la misma Argentina para mostrar que esto lo han hecho en el pasado, nunca funciona, y siempre que lo hacen las cosas empeoran. Aumenta la pobreza, aumenta el desempleo, hay desabastecimiento, y después tiene que llegar un gobierno a revertir esas políticas porque no funcionan y son sumamente inmorales. Y ahora es lo mismo. Pero bueno, Argentina. Y es una lástima porque Argentina es un país con tanto potencial. Tiene tanto potencial cultural, económico, político. Tiene un potencial enorme. Podrían haber sido potencia mundial. Pero la bendición de Argentina ha sido primero la Unión Cívica Radical, después los peronistas, pero esa mentalidad estatista, colectivista, controladora de la sociedad, de pensar que puedes controlar todo por un decreto, con una ley, con un político que te dice qué hacer. Esa misma decadencia, sumado también a esta mentalidad parasitaria de los políticos, el paternalismo, el intento de controlar a la gente con favores políticos dándoles bonos, imprimir plata, todas esas cosas son lo que ha hecho decaer a Argentina. Y pasaron de ser uno de los países que podía competir con Estados Unidos por potencia mundial a comienzos del siglo XX, a ser lo que son ahora, uno de los países más decadentes de América, y con una de sus inflaciones más altas,
y que siempre se levanta un poco para después caer. Y es un poco la maldición argentina, ¿no? Ver el potencial que tenían y ver cómo constantemente están a punto de caerse y cuando están a punto de caerse se levantan un poco para volver a caer. Y así por décadas. Y lamentablemente sucede, ¿no? Cuando incluso tienen momentos de resurgir, porque tuvieron con Menem un resurgimiento, pero después por la corrupción, por justamente la política que hicieron con el dólar y bueno, una serie de cosas, y un gobierno que supuestamente era liberal cuando en realidad no lo era mucho. Bueno, ahí pudieron resurgir y después cayeron de nuevo. Y un poco la tendencia argentina. Y probablemente en los próximos años ocurra lo mismo. Surjan tendencias que la hagan resurgir temporalmente para después caer nuevamente en el abismo. Y es una lástima. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes de todo esto? ¿Qué les parecen las nuevas políticas del gobierno argentino que aquí en Chile están pidiendo además que las copien? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que me pueden preguntar, me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.